Sentado al borde del camino. Bienvenidos a este rincón bíblico como cada semana. Hoy os invitamos a meditar sobre el texto del ciego de Jericó, que estaba sentado al borde del camino. Como para nosotros también a él le salió el encuentro la palabra. Pasó Jesucristo por su lado y él se atrevió a encontrarse con Jesucristo y esto cambió su vida. Por tanto, la palabra está llamada a ser hoy Jesucristo que pasa por nuestras vidas para transformarlas y convertirlas en seguimiento tras sus huellas. Bienvenidos. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndolo a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuni, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguían por el camino. Os invitamos, por tanto, en este vídeo a centrarnos en la escena, en una perícopa de la curación del ciego de Jericó. Jesús está con sus discípulos subiendo a Jerusalén y es la última etapa. Algunos estudiosos intentan poner en paralelo esta curación de un ciego con la otra curación del ciego anterior. ¿Os acordáis? Jesús acabó su subida a Betsaida y curó al ciego de Betsaida, y ahí culmina la primera parte del Evangelio. Y ahora cura al ciego de Jericó. Entre medias, entre ambas curaciones, se encuadra la subida a Jerusalén. Algunos dan importancia a esta subida a Jerusalén, esas secciones que están jalonadas por los tres anuncios de la pasión, ¿verdad? Entonces, entre la curación de los dos ciegos, la subida de Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Como si la forma de curar a los discípulos de su ceguera fuera subiendo a Jerusalén con ellos. Bien, una perspectiva interesante. En cualquier caso, Jericó es la última etapa de la subida física también a Jerusalén. Jesús está en Galilea, es un galileo, su ministerio ha sido en Galilea, en torno al lago, sobre todo, como decíamos, en la parte noroccidental, y tiene que subir a la capital, a Jerusalén. Normalmente no se subía recto porque había que pasar por Samaria, y los samaritanos, como sabéis, y los judíos se llevaban regular. Entre Galilea y Jerusalén, que está en Judea, se solía subir por el territorio de Herodes Antipas, que era cruzar por Galilea hacia Transjordania, subir, en este caso ir hacia el sur, pero es subir a la altura de Jericó, cruzar otra vez el Jordán, por el sitio en el que lo hizo el pueblo de Israel, y entonces después, desde Jericó a Jerusalén, que hay unos 30 kilómetros, sería la última jornada de subida a Jerusalén. Por lo tanto, nos situamos ahora en el capítulo 10 de San Marcos. Jesús ha estado subiendo a Jerusalén con sus discípulos, y ahora a la salida de Jericó se sitúa la última etapa de la subida a Jerusalén. En este contexto geográfico y teológico tenemos que comprender esta preciosa escena del ciego de Jericó. Os invitamos hoy a hacer una especie de lectio divina, lectura divina, que es leer de forma creyente un texto bíblico, primero buscando qué significa literalmente, para luego buscar su sentido espiritual y para luego aplicarlo en nuestras vidas. Una primera lectura sobre el sentido literal, después meditación para aplicarla a mi vida,
para que después provoque una oración, una respuesta mía al Señor. Y desde allí, pues esta palabra me ayude a contemplar la realidad de una forma nueva. Son los pasos de la lección divina, ¿verdad? Como sabéis, lectura, lectio, meditatio, meditación, oratio, respuesta y contemplatio. La palabra de Dios y el diálogo con Dios me hace eso, situarme ante la realidad de una forma nueva y esperanzada. Pues vamos a hacer esto, una pequeña lección divina con la escena del ciego de Jericó. Vosotros, sordos, oíd, ciegos, mirad con atención. ¿Quién está ciego sino mi siervo? ¿Y quién tan sordo sino mi mensajero? ¿Y quién es tan ciego como el enviado y tan sordo como el siervo de Yahvé? Mucho has visto, pero sin hacer caso. Abrías los oídos, pero no escuchabas. Para intentar comprender el sentido literal del texto, el primer paso, ¿verdad? Una lectura interpretativa. ¿Qué quería decir el autor? Como es un texto narrativo, vamos a seguir los pasos de lo que sería un sencillo análisis narrativo del texto. Una narración consta sobre todo de un espacio, ¿verdad? También suele haber tiempo, ¿verdad? En la narración, suele haber personajes que se relacionan y todo ello está al servicio de una trama, de un argumento. Bien, en este caso, analizamos un poquito de forma muy somera el espacio. Llama la atención sobre todo, hemos dicho, el espacio general geográfico que es a la salida de Jericó. Y, la importancia de estar en el camino hacia Jerusalén. Y el ciego está no en el camino, sino junto al camino. Y al final hay una transformación del espacio. De junto al camino va a estar caminando por el camino. El ciego está al borde, en la marginalidad, y está sentado. Y al final va a estar de pie, andando y en el camino. O sea, la transformación, no solamente una transformación de curación, el ciego ve, sino que hay una transformación geográfica que veremos que es muy importante. De estar al borde del camino postrado a estar dentro del camino andando detrás de Jesús. Fundamental el tema del espacio, el tema del camino y la incorporación desde fuera adentro. En este caso, aunque es una dimensión muy importante, la del tiempo, pero en este caso no tiene mucho significado, por tanto no decimos nada, es una escena muy pequeña en la que el tiempo juega poco. Después los personajes, que es lo más importante de este análisis, ¿no? Los personajes, pues tenemos a dos personajes principales que son Jesús y el ciego. Y llama la atención que el ciego se da su nombre propio, Bartimeo, y después se dice que es hijo de Timeo. Bartimeo significa de hecho esto, ¿no? Bar es hijo en arameo, Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Y por qué se insiste en se reduplica, ¿no? Bartimeo, hijo de Timeo? Puede ser por dos razones, porque Timeo era conocido en la comunidad primitiva, ¿no? Cuando decimos, ¿quién es Antonio? Pues Antonio, el hijo de Alfonso. Entonces, Bartimeo, el hijo de Timeo. O quizá también hay aquí una especie de símbolo, porque a Jesús se le acaba de llamar, él le llama hijo de David. Ten compasión de mí. El hijo de Timeo. Es una forma, creo yo, que tiene el narrador de poner en paralelo a estos dos personajes, porque es lo que va a contar en la trama, ¿no? La relación entre estos personajes. El hijo de David, el Mesías, y el hijo de Timeo, que se encuentran. El ciego es presentado de una forma marginal, ¿no? Ciego, mendigo, al borde del camino, fuera de la ciudad. Y Jesús, en cambio, pues es el hijo de David, es también Rabbuni, maestro, le llama el ciego, maestro, y va con sus discípulos hacia Jerusalén en ese seguimiento que significa el discipulado. Dos personajes principales. Y luego hay otros dos tipos de personajes que tenemos que preguntarnos cuál es su función en la trama. La muchedumbre, pues al principio dice que le decían que se callara y después llama al ciego. O sea, que hay una transformación, diríamos, en la función de la muchedumbre. Primero son estorbo para el encuentro entre el ciego y Jesús y después son facilitación de ese. Jesús dice, llamadle, y le llaman. Y los discípulos no harían falta realmente. ¿Cuál es la función de los discípulos en el relato?
ninguna, porque ya la muchedumbre, alguien de la muchedumbre llama ahí. Entonces los discípulos, aparte de que están por ahí porque estaban, es una cuestión histórica, también podríamos preguntarnos si no habría un sentido simbólico en explicitar la presencia de los discípulos. De hecho, a Jesús también el ciego le llama maestro, rabí, la presencia de los discípulos, el camino a Jerusalén. ¿No estará diciéndonos algo también esta presencia explícita? Y con todo esto, pues podemos ver espacio, personajes, podemos ver la trama. ¿Cuál es? La trama nos pregunta siempre qué cambia, qué ha sucedido entre el principio y el final de una escena. Lo tenemos muy sencillo, ¿verdad? Tenemos presentación de los personajes. Jesús pasa hacia Jerusalén con su séquito, con sus discípulos y una gran muchedumbre, y un personaje que está allí al borde del camino sentado pidiendo. Entonces, diríamos, la acción comienza cuando el ciego se entera que pasa Jesús y grita. Lo que llaman los narratólogos el inciting moment, ¿no? La forma para que suceda algo, la iniciativa es del ciego. Él grita, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente impide, no quiere que el ciego moleste a Jesús para que no interrumpa su camino de seguimiento. ¿Y qué hace el ciego? Superar esa primera dificultad. Entonces grita aún más fuerte. La dificultad que supone la gente hace que el ciego grite más fuerte, tanto que al final Jesús le oye. Entonces Jesús le dice, llamadle. Le llaman y el ciego está postrado pidiendo, entonces tiene que quitarse de encima el manto con el que está pidiendo, es decir, su sustento de la jornada, y tiene que pegar un brinco siendo ciego. Podríamos decir que hay una especie de segunda dificultad que aquí el ciego tiene que superar. Ha superado la primera dificultad, que es la gente, el qué dirán, el me impiden acercarme a Jesús. Y ahora tiene que superar una dificultad propia, personal, interna. Tengo que superar mi propia condición de marginal. Tengo que superar mi propia condición de incapacidad de ciego. E incluso lo poquito que me asegura la vida, que es el dinero, tengo también que quitarlo del medio. Entonces me quito todo lo poco que tengo, pego un brinco y me acerco a Jesús. El ciego ha vencido dos dificultades y por fin consigue lo que pretendía, estar frente a Jesús. Pero el ciego no ha sido curado. Por superar las dificultades la curación no llega. La curación solo es posible por gracia de Jesús. Lo que ha conseguido el ciego es ponerse frente a frente con Jesús. Comienza el diálogo, que es el punto culminante de la escena. Y Jesús, en este diálogo, ¿qué quiere que haga por ti? Señor, Maestro, que vea, que vea. Y entonces Jesucristo le concede y se produce la resolución de la trama. El que era ciego, gracias a la superación de esos dos momentos que han propiciado el encuentro con Jesús, se convierte en una persona que ve. Pero al final, como dijimos por el espacio, no solamente hay una transformación, sino que hay una doble transformación. No solamente tenemos a un señor que era ciego que ahora puede volver a ver. El ciego no se vuelve a sentar junto al camino, no va a recoger sus mantos y se dirige a Jericó con lo que ya contento bailando. Si la reacción no es da gracias a Dios, no, ¿qué hace el ciego? Además de ser curado, ¿os acordáis de al principio la suegra de Simón? Se pone a servirles. Pues aquí, además de ser curado, se pone a seguirle por el camino. ¿Y qué es seguirle por el camino? Lo que hacen los discípulos desde el principio del Evangelio. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Sígueme, Pedro, Simón. Por tanto, el ciego se ha convertido en discípulo de Jesús. Ahora entendemos por qué le llama rabí y por qué la presencia de los discípulos. Sirven para dar una connotación a la escena de discipulado. Por tanto, más que la curación de un ciego, tenemos aquí la fabricación de un discípulo. El ciego no solamente es curado, sino que también se convierte en discípulo. Y de hecho, las dos dimensiones, la externa de la curación de la ceguera y la interna del discipulado, tienen mucho que ver porque en el Antiguo Testamento la ceguera es un símbolo de falta de fe. Curación de la ceguera, conversión en discípulo. Este es el milagro que se ha producido a las puertas de Jericó. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, siempre y cabalmente.
forma parte del sentido literal de los evangelios, pienso yo, la necesidad de una aplicación. Es decir, los evangelios no escriben solo textos para que nos informemos de lo que pasó, sino que nos cuentan lo que pasó de tal forma que el lector pueda entrar dentro de lo que pasó. Entonces, el sentido literal está pidiéndonos un sentido espiritual, un sentido de aplicación personal a nuestra condición de creyentes. Eso es lo que hacemos ahora. No nos inventamos un sentido, sino que intentamos cumplir aquello para lo que se escribió el Evangelio, que es aplicárnoslo. O, si queréis al revés, aplicarnos nosotros a él, es decir, introducirnos en la trama del Evangelio. Y para la meditación, para esa segunda parte en la que ya no qué dice Dios en general, sino qué me dice a mí Dios con esta lectura en estas circunstancias de mi vida. La meditación, ¿no? Ponerse a la escucha de la palabra a través del texto. Pues os ofrezco como tres perspectivas posibles, ¿no? La primera, o tres claves. La primera es la clave simbólica que sobre todo han desarrollado los santos padres en la antigüedad. Una clave, de interpretación simbólica. Jericó, desde la palabra hebrea, yareach, que significa luna, es interpretado, la luna, que tiene una luz derivada del sol, es el símbolo de este mundo. Por lo tanto, el ciego en Jericó es el ciego que está en este mundo, aunque a las afueras, como que es aquel que quiere, que busca algo más allá de este mundo, ¿no? Está ciego, pero busca. Y Jerusalén, en la perspectiva bíblica, es la Jerusalén del cielo, es la perspectiva del reino, el lugar donde Dios habita. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es el Hijo de Dios que se ha encarnado, es decir, ha venido a la luna, ha venido a este mundo de ceguera, para volver al Padre, volver a Jerusalén, pero ya no solo, sino con todos aquellos ciegos de este mundo que han sido curados gracias a su presencia. Sería una preciosa clave para entenderlo. Es decir, Jesucristo ha venido a visitar mis rincones ciegos, el lugar en el que yo andaba postrado, para convertirme en discípulo. ¿Y qué es ser discípulo? Pasar de este mundo al Padre, como San Juan dice, pasar de este mundo al reino, seguir a Jesucristo para ser por siempre hijos de Dios en el cielo. Primera clave importante para interpretar y poder aplicarnos este texto. Segunda clave, que es, yo creo, la más importante y más evidente, es la clave narrativa implicativa, diríamos, ¿no? Es lo que hemos explicado, pero aplicado a mí. Es decir, yo, lector, me identifico con el ciego de la escena. Y entonces yo vivo, cada uno vivirá, pues, cuál será su camino, su estar al borde del camino. De alguna forma vivo en la marginalidad. No sé si en la marginalidad social, en la marginalidad de la iglesia quizá, pues no soy practicante, no acabo de, no. Pero entonces tengo sed y grito. Me entero que y grito. Y normalmente nos suele pasar lo que al ciego. La gente, la muchedumbre, no tienen por qué ser malos, pero la gente, el qué dirán, casi siempre nos dicen cállate, no grites a Dios, o grita en privado. Es decir, nos intentan eso, que no se produzca el encuentro. Entonces todos, el lector, estamos llamados a superar las dificultades que nos pone la gente, la exterioridad, como he dicho antes, el qué dirán. Y gritamos más fuerte sin miedos. Si nos dejamos aplacar por la gente y lo que dice, pues callaremos y no se podrá producir el milagro. Jesús pasa, por tanto gritemos, y cuanto más se nos intenta impedir, más fuerte hemos de rezar a Jesús que pasa. Primera dificultad superada. Y entonces Jesús nos llama. Habrá habido seguramente mediadores de la muchedumbre de discípulos que nos han llamado y tan contentos. Pero tenemos que superar una segunda dificultad. Y cada uno que se aplique a su vida, ¿en qué consiste? Seguramente estoy sentado, no acostumbrado a andar, y puedo empezar a pensar, ¿y ahora yo dónde voy? Que venga Jesús aquí, yo ponerme de pie, no puedo, yo andar si no veo. Y también esa dificultad de mis adherencias, ¿no? A lo que yo estoy, mi pequeño manto, que es muy poquito, pero el joven rico, como tenía muchas riquezas, no pudo seguir a Jesús. El ciego de Jericó, como tiene muy poco, pronto lo tira. Hay un paralelismo también, yo creo, entre el joven rico, que era el candidato perfecto para ser discípulo, que al final se fue triste, y el ciego, que no tenía ninguna papeleta para ser candidato a discípulo, y en cambio va a ser el que es discípulo. Pues también yo, ¿no? ¿Seré capaz de superar mis dificultades internas? ¿Seré capaz de desprenderme de lo poco o mucho
que tengo y que me da seguridad en la vida, mis pequeños mantos, y también de atreverme a andar a un ciego, aunque esté ciego, de atreverme a dar saltos, a pesar de que mi cuerpo no parece responder. Además de las dificultades externas, la gente, estoy llamado a luchar para vencer mis propias dificultades. Y entonces, no está aún todo conseguido, y entonces el encuentro con Jesucristo. Y con Jesucristo se produce el diálogo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres hoy que haga por ti el Señor? Bueno, yo no te lo pregunto, Él, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, como discípulo ante el Maestro, pues le pedimos. Y le pedimos quizá esas dos cosas del ciego, ¿no? Ver, en el sentido que tenga para nosotros, qué es lo que no veo, qué es lo que me acaba de dificultades, pero también que sea discípulo, que sea capaz de seguirte por el camino. Y de esta forma el encuentro con Jesucristo nos hará no solamente pues curados de cualquier dificultad que tengamos, sino más creyentes, para que le veamos mejor y para que aprendamos, viéndole, a caminar tras sus huellas hacia Jerusalén. Este es el gran milagro que también tiene que producirse en nuestras vidas. Señor, aumenta mi visión. Señor, aumenta mi fe. Y aumenta sobre todo mi fortaleza para caminar tras tus huellas a Jerusalén, que es donde culmina el discipulado. Por tanto, es una aplicación personal en la que el ciego de la escena es el lector y tiene que aplicarse esta escena. Pero también hay una segunda forma, tercera en este caso, de aplicarse esta lectura de forma en la meditación. Y es, pues a lo mejor yo no soy del todo ciego, aunque tengo cegueras, pero también puedo ser discípulo que acompaña a Jesús. Entonces me identifico con los discípulos que están ahí en la escena. Y entonces hay ciegos al borde del camino. La Iglesia, el séquito de Cristo, por el camino nos vamos encontrando personas marginales, ciegas, y entonces ahí está la cuestión. Yo puedo ser, como en la primera parte, estorbo para que otros se encuentren con Jesús. ¡Cállate! ¡No molestes a nadie! O puedo ser lo que al final, mediación. Oye, acércate que te llama. También preciosa aplicación a nuestra vida. Yo, seguidor de Cristo, camino de Jerusalén, ¿soy estorbo para que la gente se encuentre con Cristo o soy mediación? Yo no puedo curar a nadie. El que grita tampoco se cura. Mi función, mi misión es facilitar que otros se encuentren con Cristo para que de esta forma Cristo, solo Cristo, los sane y se conviertan en compañeros míos que siguen a Jesucristo como iglesia en camino hacia Jerusalén. Sentado al borde del camino, en la soledad de mi ceguera, en la oscuridad de mi abandono, sentí tus pasos, mi alma al ver la luz gritó con fuerte voz, tu paso a mi lado se detuvo, mi alma aún más gritó, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Cuando mi vida rodeaba, quiso mantenerme en mi silencio, pero tu palabra resonó, ven hasta mí, mi paso ya en el camino, tu voz me preguntó, mi vida fue deseo a tus pies, Maestro, yo quiero ver, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, Señor, Hijo de David, ten piedad
salvado y mi corazón se iluminó con un resplandor de nueva vida. Es el Señor, mi vida ya tras de ti. Señor, te seguiré, tu palabra es luz en mi alma, por siempre yo cantaré. Señor, Hijo de David, gloria siempre a ti. Señor, Hijo de David, gloria siempre a ti. A ti. Jesús está subiendo a Jerusalén, está ya terminando su camino. Y en esta subida a Jerusalén, nuevos discípulos se pueden incorporar. Hubo una llamada frustrada, el hombre rico, y hay una llamada sorprendente, una vocación de última hora, el ciego de Jericó. Él ha pasado de la oscuridad a la luz, del no ver, no comprender, a ser capaz de que en su vida haya luminosidad y de esta forma se pueda seguir a Jesucristo. Es la luz de la fe. Pues os invitamos, también nosotros que estamos camino de Jerusalén con Jesús, que nos apliquemos este precioso texto en la oración. Porque al final la palabra, si no es orada, si no es rezada, no sirve para lo que fue escrita. Tiene que producir el encuentro con Jesús y eso es la oración. Por tanto, después de leer el texto y comprenderlo profundamente, hasta con papel y boli, después, Señor, y de estas cosas a mí, meditación. ¿Qué me dices? ¿Cuál es tu palabra en este día, en mi circunstancia? Para mí y para mi iglesia, para mi comunidad. Y en tercer lugar, también, deja que una vez que el Señor te ha hablado, tú le respondas la oración. ¿Qué le pides? ¿Qué le dices? ¿Qué gracias le das? ¿Qué retos crees que tienes que decirle que produzca en ti? Y en el siguiente, como he dicho, la contemplación, cómo te llama el Señor a mirar tu realidad de una forma nueva, a transformar tu vida también y la de los demás, desde esta mirada desde la atalaya de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, en el fondo, estas 4 etapas de la meditación, de la oración, 4 etapas, en el fondo la oración son 2, ¿no? Meditación, Dios me habla, y oración, yo le respondo, siempre en ese orden. Dios me habla y yo le respondo, solo que antes tenemos lectura. Dios me va a hablar a través de una lectura bíblica. Por eso, punto de partida, la lectura, para que Dios me hable y yo le responda, y punto de llegada, consecuencia, frutos, que mi vida se transforme desde una nueva mirada. El ciego de Jericó, a él también le cambió la vida la palabra. Cautivados por la palabra para ponernos en camino, siempre detrás de Jesús. Ojalá que nos encontremos con Él y que Él nos diga, ¿qué quieres que haga por ti?